Por ahí. Listo. Ya. Eh, Me avisan si se me corta un poquito el audio por si acaso. Bueno, Florencia, queríamos conocer más o menos cómo era el control de salud en la gestación donde tú trabajas. Si nos puedes contar un pequeño como introducción al tema más o menos. Claro. Bueno, aquí en realidad toda mujer que llegue solo con test de embarazo positivo, test de orina, ya se le pide que pida ahora para ingreso prenatal. Al tiro, se hace el ingreso al tiro, ¿no? Es como, porque en algunos consultorios es como que le hacen un mini ingreso, le piden una eco y con la eco hacen el ingreso entero, o no sé, o algo así. Aquí solamente con el test de embarazo positivo se le hace el ingreso prenatal y dentro del ingreso prenatal se pide una eco precoz que se hace en el mismo consultorio porque tenemos una colega que es ecografista, entonces ella misma hace la eco precoz. Y en realidad, por el tema de pandemia, estamos tratando que los primeros controles sean lo más distanciados posible, o sea, máximo en realidad 5 o 6 semanas entre un control y otro, tampoco tanto, a menos que pesquisemos algún riesgo en realidad, que hay que requiera en realidad más atención. Y de ahí, más que nada, es como solicitud de examen, revisión de examen, solicitud de examen, revisión de examen, a todas las gestaciones que sean fisiológicas. Ya a medida que avanza la gestación, más después de las 30 semanas se empiezan a hacer los controles un poquito más periódicos, igual ya después de las 35 semanas cada 2 semanas, o se busca entre las 35, después las 37, y después de las 37, si es que no hay ningún problema, si todo es fisiológico, se pasa al tiro a las 40, se omite como el control semanal de las 38 y las 39, por temas de pandemia más que nada. ¿Ya? Es como eso. Y cualquier, por ejemplo, pesquisa de alguna patología, diabetes gestacional, alguna observación de preeclampsia que se vea durante los controles prenatales, se hace derivación al DARO, o al ARO, que allá como en Viña es como el ARO, acá es DARO, lo mismo. Eh, en el DARO que ahí uno mismo en realidad como que coordina la hora de la gestante. Por ejemplo, yo mismo hago la derivación a través del sistema, pero además a través del sistema Rayen que ocupamos acá, tengo que llamar personalmente al DARO, contactarme con la colega y decirme que estoy solicitando una horita para tal gestante y con el diagnóstico. Y ellos me dan la hora y después yo tengo la responsabilidad de llamar a la gestante para asignarle la hora. Y en el caso de la enfermedad de Chagas, ¿cómo es este proceso cuando En se detecta caso, la prevención? mira, en el caso de la enfermedad de Chagas, siempre hay dos casos. Está la usuaria extranjera que en algún momento le dijeron en Bolivia que tenía Chagas, pero como que no, muchos usuarios no le toman el peso a la enfermedad, como que, ay, me dijeron que tenía Chagas y eso. Y nada más, como que y no se siguió controlando, no se hizo tratamiento y nada más. Entonces, a esos usuarios como que nosotros tratamos de hacerle los exámenes, sobre todo el Chagas, obviamente el primer set, lo antes posible para tener el rescate de los exámenes lo antes posible para si llega a ser un Chagas positivo, hacer la derivación. Cuando sale un Chagas positivo, se hace derivación al DARO, aquí en Melipilla, que es como un hospital a nivel secundario, y además se hace derivación a gastroenterología en el Hospital San Juan de Dios, que es nuestro hospital de referencia aquí por servicio de salud, como Occidente Metropolitano. Y ahí por correo se hace esa derivación, o sea, yo por correo, mi correo personal institucional, hago la derivación a la unidad de gastroenterología, donde comparto el caso le doy los datos y el diagnóstico del usuario, y ahí ellos se contactan con ella para hacer un análisis del caso, ver con quién vive, posibles contagios y todo eso. Y después, en realidad, porque durante el embarazo mucho tratamiento no se puede hacer. Después ellos son los que se ponen en contacto con la usuaria postparto para que tenga el tratamiento, tanto ella y el seguimiento de tratamiento de recién nacido. Y después uno, obviamente, en el control de diada, le consulta cómo le está yendo en sus controles de gastroenterología del Chagas. Y si te dicen así como no he ido, es como volver a hacer la derivación del hospital al San Juan de Dios, como el bebé ya nació, ya es puérpera, ya no es gestante, pero no ha vuelto a contactar o no la han vuelto a contactar o perdió la hora, a veces motivo para que la vuelvan a contactar y le vuelvan a asignar una nueva hora. Pero en cuanto así como a prevención de Chagas, así como para evitar que tengamos Chagas, no hay mucha la verdad, porque tampoco hay mucha información a nivel nacional, como es una patología en realidad que ya
como que se da por pasada a nivel nacional, como mucha gente incluso ni siquiera saben que existe, uno les explica que es un del bichito, que viene la bichuca, que se sigue tomando porque somos zona endémica y todo eso. Pero igual hay muchas personas que no tienen idea que es el Chagas. Y en cuanto tú me mencionabas la derivación, ¿sabes como cuánto tarda esta derivación Mira, en realidad desde que tú llenas estos formularios? es súper rápido, no se demora en realidad. Si yo, por ejemplo, del Daro hago la derivación ese mismo día y llamo, y ese mismo día le asignan la hora, y lo más probable es que le den una hora para 1 o 2 semanas subsiguientes, más que eso no. Y desde el Hospital San Juan de Dios yo mando el correo y al día siguiente ya me responden el correo. Y ya que van a poner en contacto con el caso, y ellos se ponen dentro de la semana en contacto con el usuario, porque generalmente al próximo control que llegue, como no, ya me dijeron, ya me llamaron, me preguntaron, me dijeron que esto, que en realidad después del parto, que no hay mucho tratamiento durante el embarazo, y le explican en realidad súper bien. Ya, y como tu percepción personal respecto a todo este sistema que tú me mencionas o a este protocolo, ¿crees que debería implementarse alguna estrategia o en el ámbito de prevención, como me decías tú, que no existe mucho? Claro, yo creo que en realidad como darle más enfoque a la prevención, porque en el tema del tratamiento, de la pesquisa y todas esas cosas, como que es un buen sistema, encuentro yo, dentro de la gestación, porque fuera de la gestación, alguien, por ejemplo, un hombre nunca se ha tomado el Chagas en su vida, y una mujer que no ha tenido hijos nunca se ha tomado el Chagas en su vida tampoco. Y también pueden ser, corren el mismo riesgo que un embarazado, no solamente que el embarazo se le toman por la transmisión vertical. Por eso, como más que nada a nivel como general, cultura general, ver algo de prevención en cuanto al Chagas, porque si bien es escaso, todavía existe. Yo tengo usuarias que no están embarazadas y que tienen Chagas, y que están con Chagas y que esas sí reciben el tratamiento, y aquí hay una derivación diferente en realidad a la gestante. O usuarias que son, no, que no son inmigrantes, que son chilenas y que no tenían idea, y que como que por sintomatología llegaron a consultar, y en realidad como tampoco es algo que uno va a la primera a la pesquisa, cuesta un poco llegar al diagnóstico, es como, no será Chagas, y le tomamos el examen y reactivo. Ya, y tú, fuera de que estudiaste como en la Universidad de Valparaíso, ¿tuviste algún otro tipo de capacitación especializada sobre el manejo de enfermedad de Chagas al llegar a este establecimiento o solamente No, en realidad capacitación no, y tampoco hay un protocolo, en realidad el CESFAM en el que estoy también es súper nuevo. Abrió sus puertas en enero, empezó a funcionar como a la población en general. Así que muy pocos protocolos tienen también. Incluso recién estamos implementando un protocolo de código rojo, de emergencia obstétrica y todas esas cosas. Pero protocolo como de Chagas o capacitación de Chagas no he recibido ni yo ni ninguna persona, o sea, ninguna de las colegas tampoco dentro del CESFAM, ni los médicos. Si han recibido ese tipo de capacitación, ha sido como fuera del consultorio, por decirlo así, pero son muy pocos en realidad las colegas, una colega que recibió una capacitación de Chagas, pero más que eso no. Y somos 4 matronas en el CESFAM. Ya, perfecto. Y ahora me gustaría que nos contaras qué destacarías dentro del rol de la matrona o el obstetra en la prevención y atención de esta gestante con enfermedad de Chagas. O sea, yo creo que el rol principal de la matrona es como la educación que puede recibir la usuaria en cuanto a la enfermedad, desde el control de ingreso, que uno le explica qué es el Chagas y por qué le estamos tomando este examen. ¿Por qué no se lo tomamos dentro de otro momento, sino que se lo estamos tomando en el ingreso del embarazo? Y la importancia de darle, por ejemplo, en caso de algún reactivo, también de la educación, de la contención que eso requiere también, porque hay algunas que no le toman como que muy despreocupadas, y hay otras que en realidad como que se preocupan, que están todo el embarazo afligidas y que se sienten culpables, que fue su culpa y esas cosas. Entonces la contención es súper importante ahí, y brindarle harto cuidado, así como de que uno se preocupa tanto por ella como del feto en realidad que está creciendo, porque a veces como, no, pero si va a estar bien, no, pero si la van a tratar después, como igual ellas se sienten como dejadas de lado también. Entonces la educación y la contención viene siendo fundamental en cuanto a la explicación del examen y a la explicación
del resultado positivo. ¿Qué significa que sea positivo? ¿Cuál es el riesgo de la transmisión vertical o no? ¿Qué posibilidad hay qué futuro le espera ese recién nacido cuando nazca? ¿Va a tener tratamiento? ¿Va a no tener tratamiento? ¿Qué le van a hacer? Todo eso. Ok. Bueno, ahora le voy a empezar a hacer algunas preguntas más dirigidas hacia cómo han sido las mujeres que usted ha atendido con la enfermedad de Chagas. Así que lo primero, ¿cuál es el perfil de la gestante que tiene la enfermedad de Chagas según lo que has vivido? El perfil principal es gestante extranjera, mayormente boliviana, generalmente también hay algunas peruanas también, pero la mayoría son bolivianas. La mayoría lleva poco tiempo en Chile o está hace poco haciendo los temas del RUT provisorio o sacando su RUT chileno. La mayoría trabaja en el campo cosechando como temporera o como packing. Trabajan sin contrato, les pagan de forma semanal. La mayoría son multíparas, la verdad. Hay de todas las gestantes que tengo, hay solamente una primigesta que es Chagas, las demás en realidad son multíparas y no sabemos si tampoco en Bolivia cómo será el procedimiento, si en la gestación anterior le habrán detectado el Chagas, lo habrán tratado, se vuelve a contagiar, no sabemos en realidad cómo es el tema allá, pero muchas son multíparas, muchas hay algunas que tenían como una noción un poco de tener Chagas, pero como les explicaba, como que no le toman la importancia y siguen su vida normalmente. Y después cuando llegan al embarazo, como no, le vamos a tomar Chagas porque es importante, porque se transmite de vía vertical. Generalmente en realidad no tienen muchos recursos estas gestantes porque como son inmigrantes, recién llegando, indocumentadas, y les pagan de forma semanal, en realidad dependen, generalmente dejan de trabajar incluso cuando están embarazadas desde el día uno, como que la cultura boliviana es muy machista también en ese caso. En ese sentido, como que no, a pesar de que pueda trabajar, uno le dice que le cambien el trabajo, por lo menos no esté cosechando, esté haciendo packing, que está más sentadito, igual como que no, es que mi marido no me deja trabajar. Entonces, como en ese sentido también disminuyen los recursos, les cuesta encontrar lugares fijos donde vivir, arriendo, están en constante movilización, que generalmente no viven en una casa, arriendan pieza acá. Entonces están en una pieza ella, la pareja y sus hijos, porque generalmente vienen con su hijo y la mayoría tiene mínimo dos, tres hijos. Entiendo. ¿El mecanismo de contagio alguna manifiesta saberlo o no tiene ni idea? No tienen idea. En realidad así como que me dijeron como que tenía Chagas, pero nada más. No le explicaron que era así como que venía del bichito que nosotros conocemos como vinchuca, que las deposiciones, que la picadura, en realidad no tienen idea tampoco que es un parásito, ni que al cuerpo qué nivel puede que afecta a nivel tanto gastrointestinal como cardiovascular, como que no saben esas cosas, solamente que tienen Chagas. Ya. ¿Y el rango de edad de las gestantes que usted ha trabajado con enfermedad de Chagas? Generalmente van entre los 19 años, por ahí, 18, 19 años, hasta los 36, creo que es la más añosa que tengo con Chagas. Ok. Y según tu percepción, ¿cómo es la reacción de las gestantes al ser informadas del riesgo de transmisión vertical de la enfermedad de Chagas? Hay algunas que reaccionan, como les contaba, así como con bastante angustia, como que se preocupan, se sienten culpables, como que es su culpa, que por su culpa el bebito está corriendo algún riesgo. Y hay otras que siguen sin tomarle el peso, ya, Charles, ha estado súper bien, ya, listo. Muchas de las gestantes, muchas de las usuarias bolivianas en realidad, les cuesta, a pesar de que nosotros hablemos el mismo idioma, les cuesta entender indicaciones que uno mismo les da, como que le tiene que explicar más lento, súper detallado, porque en realidad no sé si sea porque tengan un CI más bajo o porque en realidad la barrera idiomática, a pesar de ser el mismo idioma, es diferente. Mm. Entonces, a veces cuesta un poco que entiendan también, puede ser un poco ese error en la comunicación, que entiendan como el riesgo de tener Chagas durante el embarazo. Por eso quizás no le toman el peso. Pero hay otras que en realidad viven como su embarazo súper relajado, súper tranquila, igual tranquilas, sabiendo que después del parto, después las van a tratar.
Ok, y esta como proporción de quienes se preocupan mucho y otras que no le toman tanto el peso, que sería como Yo diría 50-50. que 50-50. Ya, entiendo. ¿Considera que las mujeres con enfermedad de Chagas tienen conocimiento previo sobre esta enfermedad y su prevención? Existen, sí, pero son menores a las que no tenían conocimiento. Yo creo que de las gestantes, mira, yo tengo en control aproximadamente 50 gestantes ahora. De estas 50 gestantes tengo 10 con Chagas. Y de esas 10, solamente 2 tenían como el conocimiento de que, oh, en Bolivia me dijeron que tenía Chagas. Las otras 8 no tenían ni idea. En realidad se enteraron cuando les tomamos el examen. Entiendo, pero ellas conocían como de qué trataba esta enfermedad, de dónde venía o qué podían hacer para prevenirla, si era, sabían que eran, uy, disculpe, No, si sabía que que eran de zona endémica, que existían peligros asociados. saben que existe la enfermedad. Muchas no tienen idea del mecanismo de transmisión de la enfermedad, ni tampoco el control que se les lleva, solamente que saben que, por ejemplo, que en Bolivia es una enfermedad súper común, pero, por ejemplo, no saben que acá es menos común que allá, que en realidad el examen se sigue tomando por ser zona endémica, no porque siempre me preguntan así como, ¿por qué toman el examen? Es como, no, porque hasta como la sexta región somos zona endémica y tenemos que seguir tomándolo. Pero incluso ni siquiera saben lo que significa zona endémica algunas, porque también muchas tienen muy baja escolaridad. Mm, entiendo. Eh, ¿Cómo consideras que es la adherencia a control y el seguimiento de indicaciones de las gestantes? Me mencionaba recién que les costaba un poco el seguir las Claro, indicaciones, pero la algunas adherencia al sí. control especialmente. La adherencia en control en realidad es súper buena de estas gestantes. O sea, si uno, yo por lo menos he tenido súper buena adherencia con las gestantes y que le he explicado así como la importancia del control prenatal, si bien no se va a poder hacer mucho en cuanto al Chagas durante el embarazo, pero sí es importante que exista el control prenatal, la importancia de la ecografía, que hay que ir viendo la estimación de peso fetal de este bebé, que la ecografía Doppler, todas esas cosas como que cuando uno le explica bien, en realidad como que ella entiende la importancia y asisten a los controles prenatales de forma como que no son buenas para faltar a los controles prenatales, por decirlo así. No, como que tienen una buena adherencia y eso se da en realidad a la buena explicación, porque yo creo que si yo no lo explicara, tampoco como que tendrían así como que, ah, ya no importa que falte este control con la matrona, total, después busco otra hora y chao. Claro, qué positivo que asistan harto. Y con respecto a las Claro. indicaciones, además de asistir a los controles, ¿tienen algunas otras indicaciones? Mm. ¿También las cumplen bien? Claro, sí, hay algunas, por ejemplo, que les cuesta entender, por ejemplo, la toma de fierro. Les cuesta mucho entender la toma de fierro, no tenemos idea porque, por ejemplo, aquí el médico es quien hace la receta desde el inicio para todo el embarazo. Y les cuesta entender que cuando se le acaba una cajita de fierro o el fierro que le entregan, ella puede acercarse a la farmacia a buscar más y retirar solamente porque la receta está hecha por todo el embarazo. Entonces, a veces llegan a control prenatal, uno pregunta, ¿está tomando fierro? No, ya no, porque se me acabó. Es como, pero tiene que acercarse a la farmacia. Y es constante eso, no es como que uno le tiene que volver a repetir. Pero en cuanto a las otras indicaciones, por ejemplo, son súper buenas para tomarse la leche purita mamá. Contrario de las chilenas, por decir las extranjeras, son súper buenas para tomarse la leche purita mamá, porque en realidad les alimenta. Entonces, como que las satisface, uno le explica igual los beneficios de tomarse la purita mamá. Y como tampoco tienen tanto recurso económico, es una buena fuente de alimentación para ellos. La toma de los exámenes en realidad son súper buenas, con no, como que no tienden a faltar cuando uno le indica así como tiene que venir este día y si ella se queda grabado que tiene que ir ese día a tal hora, ella llega ese día a tal hora. Como que en Qué realidad bueno. es que en realidad depende de la explicación que uno les dé. Tampoco puede llegar tarde, por ejemplo, si usted me llega 10 minutitos tarde, significa que yo voy a tener 10 minutitos más tarde para la otra gestante, entonces a usted tampoco le gustaría que pasara eso, y así en realidad siempre tratándolas con cariño, es como que todos tienen una muy buena recepción de la indicación. Qué bueno. Y Florencia, nos decías que tenías a 10 gestantes actualmente con enfermedad de Con Chagas. Chagas. ¿Y son todas de nacionalidad boliviana? ¿O hay alguna? 9 bolivianas y una chilena.
Ah, ya, ya. ¿Y por qué crees que se dé como porque hay mayor información tal vez dentro de Porque Chile? no solo ¿O por eso, no? sino porque como sistema de salud en realidad está prácticamente, no erradicada, pero está súper bien controlada la enfermedad de Chagas, a pesar de ser zona endémica. En cambio, en otros países todavía no tienen tanto control de la enfermedad y como mayor riesgo. Quizás sea porque allá hay alguna mayor población de vinchucas que acá, no sé, pero también puede ser, no sé, las medidas higiénicas, y quizás las construcciones de casas son menos sólidas, aquí hay construcción un poquito más sólida, la higiene puede ser en el ambiente en que uno vive, pero en realidad, como que en realidad depende más que nada a nivel sistema de salud, que a nivel como educación que tenga la persona, porque tanto las chilenas como las bolivianas, algunas no tienen idea que echar. Ah, ya. Que eso como que me causó impresiones a como 10 personas y que no me fueran Claro, ¿no? Y la chilena que tengo bolivianas, con igual es como Chagas, impactante. claro, es porque, por ejemplo, la mamá de esta gestante chilena empezó con sintomatología, y ella acudió a médico y como después quedó embarazada, ella empezó con su tratamiento. Antes de quedar embarazada, el cual fue suspendido por el embarazo, y obviamente durante el embarazo el primer set volvió a salir reactivo y se hizo la divulgación, pero por ejemplo en el San Juan de Dios ya tenían el conocimiento de este caso. Ya fue como por contacto que dio positivo. Ya, y bueno, ahora queremos saber un poquito más de ti, cómo ha sido el enfrentarse a un caso de enfermedad de Chagas, cómo te sentiste al respecto al dar el diagnóstico o al educar, o si hay algún caso que nos puedas contar. Claro, o en realidad al principio fue súper como impactante la cantidad de Chagas que tenía, porque yo estudié en la Universidad del Paraíso, quinta región, en realidad no es tanto en los internados, las prácticas, los consultorios que vi, no era tanto el caso, era poco, en realidad habré visto uno o dos Chagas en toda la carrera, además que eso no. Pero acá fue como que llegué y no sé, durante los primeros, me acuerdo que uno de los primeros ingresos que hice aquí trabajando fue como ya llegamos a revisar el primer set, Chagas positivo, y fue como, uy, ¿y qué hago acá? Como, obviamente como que ahí consultar con la colega, como que y en realidad al principio fue como impactante como dar esa noticia, porque uno se imagina así como, hoy si me dieran esa noticia a mí, sería igual impactante. Entonces tratar en realidad de dar la noticia lo más calmado posible, dándole la relevancia que tiene, pero tampoco como asustándola, ¿no? Es que tienes que preocupar mucho, no, en realidad es como que dándole el peso que requiere, pero tampoco exagerando la noticia. Si igual es una noticia importante, pero no es como algo que te va a morir mañana, ¿ya? Es como es algo así. Y educando bien en realidad y tratar de informarse lo más posible uno, porque en realidad la educación es la clave. Entonces, si yo no sé lo que estoy explicando, si no sé de lo que estoy hablando, la usuaria después me va a llegar con dudas y yo no voy a saber responder esas dudas. Entonces, esa tampoco es la gracia, porque ella requiere a mí por información y educación, y ese es parte de mi trabajo, dar información y educación. Entonces, tratar igual de irse informando. Yo me acuerdo esa primera vez que recibí, ese día en la tarde llegué a la casa a buscar información de Chaga y estudié esas cosas, y ahí como que uno sabe que nosotros somos endémicas y otros países son endémicas, pero ahí como que vi la proporción de cuanto a Chile a otros países. Por ejemplo, ahí me di cuenta que en realidad en Bolivia y Perú, Bolivia más que todo, hay más Chagas que en Perú, y después en Chile en realidad en comparación hay muy poquito entre encuentros de esos dos países, pero en realidad es como, eh, para dar como esas noticias, la primera vez como choqueante, como ya, ¿qué hago? Como que uno entra en un mini colapso mental hasta que se logre ordenar, y es como, ya, voy a hacer esto, esto, esto. Y uno lo hace, es como, ya, resultó bien. Siempre hay alguna falla, siempre en la primera vez me faltó algo, me faltó decir esto, o podría haber dicho esto y no lo dije, pero eso se corrige, se lo dice en la próxima vez. Ya. Y bueno, igual me he respondido un poquito a esta pregunta que te voy a hacer ahora, pero por temas ya. Quiero saber si fue difícil este abordaje en esta situación y si te gustaría mejorar en algún aspecto hacia el futuro. Claro, como te dije, sí, al principio fue un poquito, no es como difícil en realidad. Por ejemplo, para mí fue mucho más difícil dar una noticia de BRAF4 que un Chagas positivo.
porque uno sabe como la implicancia que tiene cada uno. Y por temas personales, yo soy una persona súper llorona, súper sensible, así que, por ejemplo, no sé, por dar un Birrat 4 a mí me costaba no llorar en la consulta, la usuaria lo estaba tomando mejor que yo a veces. Entonces, en cuanto al Chagas, es como ya, Chagas reactivo, pero se puede tratar, no es algo para siempre, te van a tratar y después se va a pasar y te van a tratar tus contactos y todo eso. Pero en realidad, como que la primera instancia es difícil, después como que ya se hizo es como en realidad dar un resultado de anemia. Ver un hemograma es como, tienes la hemoglobina un poquito baja, estamos con anemia, vamos a hacer esto, esto, esto. Lo mismo con el Chagas, salió reactivo, vamos a hacer esto, 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 y te vamos a tratar después del embarazo. Ya, y en estos casos cuando me dijiste que te apoyaste en tus colegas, ¿cómo fue el apoyo multidisciplinario que te brindaron o del centro de salud en esta atención? Bueno, yo tengo el beneficio de que en realidad el ambiente laboral es maravilloso donde estoy trabajando. Así que yo puedo consultar en realidad lo que quieran mis colegas. Ellas siempre van a estar dispuestas a ayudarme, en realidad como que me guían en todo, me explican todo. Yo no tengo duda en que prefiero en realidad preguntar por sobre todo a quedarme con la duda, a tener miedo de hacer algo mal. Entonces siempre como que le pregunto, los médicos también. Por ejemplo, cuando hay un Chagas que no corresponde a embarazada, uno le entrega este examen al médico y cita a la usuaria con médico y médico es quien hace la derivación. Y a veces en realidad los médicos tampoco como que tienen un poquito menos de conocimiento en cuanto a esto, porque uno sabe más de esto por el tema del embarazo. Los médicos como que siempre están interconsultándonos a nosotras en cuanto a lo que es tema de Chagas, tema de ITS, como que, y ahí en realidad uno se interconsulta, va como al box, colega, sabe que tengo esto, 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 hagamos esto, sí, hagamos esto, ya llama al usuario, ya hagamos esto, y en realidad súper, súper bueno, es como, tengo duda, tengo este usuario que tiene esto, 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 yo tenía planeado hacer esto, ¿sale bien o tiene otra idea, otro punto de vista? No, podría hacer esto, y ya, hagamos esto. Es como, en realidad es súper bueno el ambiente en el que estamos, no es como que yo llegue a preguntar y me digan así como, oye, ¿cómo estás preguntando eso? Y bla, bla, bla. Como deberías saberlo. Qué Me bueno. alegro entonces y creo que hemos terminado con las preguntas. No sé si Constanza tiene Súper. algo que preguntar. No, y con eso concluimos la entrevista y solo decir que muchas, muchas gracias por su tiempo, por tu tiempo, por, No, de por, nada. sí, por la disposición. De verdad que No, valoramos sí, mucho la experiencia. a mí me hubiera gustado que alguien colaborara cuando yo estuviera haciendo la tesis. Mi tesis fue súper fome, la verdad, así que Muchas gracias por sí, la fue nada que empatía, ver con la entonces. carrera. Sí, nos No. alegramos igual de que sea una matrona de la Valpo. Es como se siente más el apoyo. Igual la chiquilla Sí. entrevistaron a otra igual matrona de la Valpo, entonces es bacán. Sí, pues sí, Y yo eso supe no. de por un pantallazo que mandaron del Instagram alumni de la Mm, Valpo, que lo mandaron al grupo que todavía tenemos de egresadas en realidad. Así como que lo mandaron ahí y me enteré, fue como, ya les voy a hablar, total. Yo qué no pierdo genial. nada. Sí, gracias. Mucha paña. Bueno, Ya, entonces no le quitamos más ya tiempo. pues chiquilla.